Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. En el mundo en que vivimos, hallamos que la mayoría de las personas hoy tienen muy poco interés por conocer al Jesús de la Biblia, al Cristo Dios de las Escrituras. Pero hallamos un completo interés y compromiso de las personas por experiencias alucinantes, experiencias muy emocionantes, experiencias espirituales, y en parte están asociadas con el entendimiento que hay sobre las diferentes señales milagrosas que hizo Jesús. Todas ellas las encontramos en los evangelios. Aunque Jesús siempre estuvo rodeado de multitudes, podemos ver a lo largo de los evangelios que él tuvo un interés muy especial en un pequeño grupo de personas. Un pequeño grupo que estuvo en medio entre las multitudes y Jesús. Estas personas fueron sus discípulos, y de tal interés fue el discipulado de Jesús por la importancia del ministerio que ellos tendrían. Fíjense que ellos, los discípulos, más adelante fueron los apóstoles, y los apóstoles fueron aquellos que colocaron los fundamentos de la fe cristiana. No hay otro fundamento sobre el cual se pueda edificar, así lo dice el apóstol Pablo. Vamos a leer el Evangelio de Juan del capítulo 6. Esto es en los otros evangelios la multiplicación de los panes y de los peces. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes, y después de dar gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este relato del Evangelio de Juan a veces es muy alentador entre nosotros, porque nos habla a un dolor muy sentido, y es que vivimos tiempos donde el valor del dinero, el valor del peso cae, y cada vez es más difícil comprar y suplir las necesidades que tenemos. Este relato del Evangelio de Juan, la multiplicación de los panes y de los peces, ha sido un instrumento para elevar el ánimo, para motivar a los creyentes, sobre todo en tiempos de tanta necesidad, cuando cada vez compramos menos con el dinero que tenemos. Es así que muchos predicadores han buscado la manera de insertar este texto y desafiar al creyente con respecto a la confianza y la esperanza en el Señor. Sin embargo, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el contexto. ¿Cuál es el contexto? Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Juan, y en el capítulo anterior vimos cómo Jesús se enfrentó a las autoridades religiosas, quienes lo desafiaban a muerte. Ellos odiaron a Jesús porque Jesús hacía afirmaciones categóricas. Y cuando digo categóricas me refiero a que Jesús se presentaba a ellos con una predicación y con hechos sobrenaturales, y todo ello lo hacía declarando que era el propósito, el plan de Dios, y que él, Jesús, estaba plenamente unido al Padre, que él y el Padre son uno solo.
y uno solo en la unidad, en el propósito redentor. De manera pues que termina esta discusión muy acalorada. Jesús se va con sus discípulos, pero es muy probable que algunos de sus discípulos se preocupaban por aquellas afirmaciones que Jesús hacía. Es que es natural, nosotros no pensamos nada nuevo. La verdad es que nosotros somos influidos todo el tiempo. Somos influidos por lo que vemos, somos influidos por lo que escuchamos, somos influidos por los medios que nos rodean, somos siempre influidos. Y los discípulos estaban siendo, por supuesto, instruidos, formados por Jesucristo, pero también eran influidos por el medio. Ellos estaban en medio de las obras de Jesús y de la enemistad de los líderes religiosos. Así que esta es una buena oportunidad que va a usar el Divino Maestro en la escuela del reino de los cielos para aumentar la fe, la certeza en sus discípulos de quién es Jesús. Recuerde que la batalla desafiante de la fe es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice el relato que el Señor Jesucristo aparentemente decide ir con sus discípulos apartándose para descansar. Sin embargo, Jesús sabía lo que iba a hacer, y dentro de lo que iba a hacer es que llegaría una multitud. La gente siempre lo seguía, dice el relato, y la gente lo seguía por las señales que hacía. Siempre ha habido necesidad, siempre han habido enfermos, y Jesús era la solución al dolor, a la necesidad, al sufrimiento de las multitudes. Así que la gente le seguía donde quiera que él iba. Entonces el relato nos dice que Jesús levanta su mirada y ve a la multitud y hace una pregunta para probar a sus discípulos. ¿Y probar qué? La certeza que ellos tienen de su naturaleza. ¿De dónde proviene Jesús? ¿De dónde provienen sus obras? ¿Cuál es la pregunta? Nos dice en el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿qué le dijo? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjese que Jesús no tenía la responsabilidad de alimentar a toda esta multitud, pero es una pregunta que hace a sus discípulos, y aquí es donde encontramos un claro contraste entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. Esto nunca ha cambiado y nunca cambiará. La creación pende del poder y de la obra del Creador, de Dios. El hombre es vulnerable, el ser humano es limitado, el ser humano necesita permanentemente la gracia y el favor de Dios. Dios permanentemente derrama su gracia, su favor, su misericordia y sostiene, sustenta al ser humano. Ahora, Felipe, ¿de dónde hallaremos pan, alimento, cena para tanta gente? Así que la respuesta de Felipe no es una respuesta de incredulidad, es una respuesta consistente a quien es él. Felipe es un ser humano que puede contar, que puede razonar con objetividad, con lógica. Felipe responde consecuentemente, maestro, no hay manera. No tenemos dinero suficiente para comprar comida a tales personas. Y aún si hubiera dinero suficiente, ¿dónde lo compraríamos? ¿En qué fábrica, en qué panadería de aquella época podrían encontrar alimento para un promedio de 10 o 15,000 personas? Pero esto decía Jesús para probarlo, porque Jesús ya tenía en mente, ya sabía la obra que iba a hacer. Esta afirmación que nos presenta Juan el Evangelista es acerca de la omnisciencia de Jesús, la capacidad que tiene Dios y que no tenemos los seres humanos. Dios tiene esa capacidad de conocerlo todo, de saberlo todo. A esta respuesta de Felipe se le suma Andrés. Y Andrés le dice, Señor, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues aún por aquí hay un joven, un muchacho o un niño que tiene una lonchera. Al parecer este niño tiene 4 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tan gran multitud? Quiero que usted tenga en cuenta que sus discípulos están respondiendo a Jesús conforme a lo que ellos son, seres humanos. Sería su respuesta, sería la mía.
Esas son las respuestas que nosotros hacemos a menudo. Es la manera como razonamos frente a los asuntos de la vida. Ellos responden conforme a un ser humano con todas sus limitaciones. Jesús está actuando, está reaccionando con ellos de acuerdo a su naturaleza divina, porque las obras de Dios son distintas a las del ser humano. El poder de Dios es infinito. La capacidad del ser humano siempre será limitada y dependiente de nuestro Dios Todopoderoso. Solo un necio se presenta como autosuficiente. Solo un necio se presenta como alguien que no necesita de Dios y que no necesita de nadie. En el versículo 10 podemos leer que Jesús pide a sus discípulos organizar a la multitud. Ahora, un detalle que nos presenta el relato es que estaban cerca a la conmemoración de la Pascua y llegaban a Jerusalén más judíos a reunirse y celebrar la Pascua, la memoria de la obra que hizo Dios al sacarlos de Egipto, llevarlos a través del desierto. Y fíjese, el salir de Egipto fue una manifestación extraordinaria y poderosa de Dios. Dios siempre manifestando y desafiando la soberbia del faraón. Más adelante desafiando la soberbia, la incredulidad y el desprecio por parte de quienes acompañaban los judíos. Este es el momento donde ellos se encuentran, un momento de celebración de Pascua. Están prontos a esta celebración y se encuentran ahí una gran multitud. Jesús pide organizarlos, sentarlos, y Jesús hace algo. Fíjese que lo que Jesús hace deberíamos siempre recordarlo. Dice el versículo número 11 que Jesús tomó aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre sus discípulos. Jesús consagró lo poco que tenían los discípulos. Jesús consagró lo limitado, dio gracias al Padre por lo poco que ellos tenían, lo bendijo y lo entregó a sus discípulos para que ellos lo repartieran. Nos dice el versículo que también así hizo con los peces. Más adelante en el versículo 12 dice que cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Pero antes nos ha dicho el texto que ellos comieron hasta saciarse. Esto no es algo que un ser humano pueda hacer. Es muy importante reconocer el poder, la autoridad, la gloria de Dios frente a la limitación del ser humano. Hoy por hoy se predica de un superhombre, de un supercristiano. Y cuando un cristiano se encuentra en situaciones de calamidad, de necesidad, de sufrimiento o de enfermedad, a veces se le juzga y se le dice: es que le falta más fe, es que tiene algún pecado escondido, es que es un incrédulo, es que no asiste disciplinadamente a los cultos. Fíjese que todos los seres humanos somos limitados. Hay obras que solo le pertenecen a Dios. En mi vida nunca he conocido un evangelista, un predicador o un cristiano cualquiera sea que ore y multiplique 3 empanadas en 5,000, 10,000, 15,000 empanadas para darle a gente en un estadio. Nunca he visto eso. Nunca lo he visto. ¿Usted lo ha visto alguna vez? Estas son obras de Dios. Cuando nosotros nos encontramos frente a este relato y vemos lo que hizo Jesús, nos es difícil imaginar cómo sucedió esto. Sin embargo, los primeros versículos del Evangelio de Juan nos hablan acerca de la naturaleza de Jesús y cómo es que Él lo hizo. En Juan capítulo 1, versículo 1, 2, 3 y 4 nos dice: en el principio era el verbo o la palabra, el logos. Ese verbo, esa palabra estaba con Dios, pero es que ese verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Fíjese lo que dice el versículo 3: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta es una afirmación de Jesucristo, Dios encarnado, que lo que usted lee en los primeros relatos de Génesis, cuando Dios dice: y hágase y se hizo, ese hágase y se hizo es la palabra creadora Cristo. Siempre que Jesucristo
quiso, declaró, determinó una sanidad, una señal milagrosa, un poder sobrenatural en los hombres y en su creación, se ejecutó con precisión, cosa que no sucede en los seres humanos. Y fíjese que no suceden las cosas porque nos falte fe. Es porque todo lo que suceda tendrá que pasar por la determinación soberana y perfecta de nuestro Dios. Pero lo que Dios aprueba, lo que Dios determina, se cumple. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Debe producir en nosotros gozo, alegría, confianza. No tenemos un Dios imaginario. No tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros. Así que ahí vemos a Dios, Cristo Dios encarnado, alimentando a más de 5, 10, 15 mil personas, multiplicando unos pocos panes y unos pocos peces. Pero quiero que usted tenga en cuenta esto. La máxima, el tema central de este relato no es la multiplicación. No lo es. Fíjese que no lo es. Jesús está comprometido en el discipulado de sus seguidores. Nos cuentan los evangelios que muchos le seguían. Hay unos seguidores que fueron escogidos por él. Ellos son sus discípulos. Y Jesús siempre encuentra un escenario, una ocasión, una oportunidad, la enfermedad de alguien, la tragedia de alguien, la incapacidad de alguien, incluso a sus enemigos, para darles una lección y afirmar el ministerio de sus discípulos. Como lo dije al principio, hoy abundan las personas buscando, anhelando experiencias esotéricas, espiritualistas, subjetivas. Algunas personas hasta se inyectan o consumen sustancias alucinógenas queriendo tener experiencias sobrenaturales. Pero pocas personas quieren congregarse alrededor de la santa, pura, verdadera y perfecta palabra de Dios. Da pereza leer la Biblia y más pereza meditar y estudiar las Escrituras. En muchas organizaciones religiosas dan cursos de cartillas y el que las da ni siquiera se interesa por conocer, por discernir si ese documento corresponde a la fiel Escritura o no. Y de todo lo que sale de nuestra boca tendremos que dar cuentas a Dios. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo, de ninguna manera con ánimos de desalentar el ministerio de las personas, pero él dice, cuidado, no os hagáis muchos maestros porque tendréis condenación? Él se refiere a un maestro o a un predicador, a un pastor, a un líder religioso que no tiene cuidado de lo que está enseñando. Jesucristo está comprometido con el discipulado de sus discípulos. Y está comprometido porque ellos van a plantar la iglesia del primer siglo. Y ellos van a colocar los fundamentos doctrinales. En algunas iglesias no enseñan doctrina. Y dicen, no, aquí no necesitamos doctrina, aquí necesitamos el fuego de Dios. Pero quiero decirle que no hay manera de que Dios se manifieste y manifieste su gloria legítima, si no hay doctrina en la iglesia. Porque la doctrina no es un invento o un razonamiento de hombres, de teólogos o de eruditos aburridos, grapados a una biblioteca. De ninguna manera. La doctrina bíblica es el consejo coherente, consistente, a lo largo desde Génesis hasta Apocalipsis, aclarando un tema. Esa es la doctrina. Así que esta es la realidad que enfrentamos en el mundo del cristianismo. Pero cuando vemos el esfuerzo de Jesús, debe estimularnos a un ministerio, a una instrucción, a una enseñanza y a un aprendizaje fiel a las Escrituras. Al finalizar esta señal milagrosa, esta multitud de personas, al parecer, solo han sido beneficiados en su digestión. Al parecer, esta señal milagrosa no trascendió en ellos. El próximo domingo continuaremos con el estudio bíblico, pero por ahora, fíjese en esto.
En el versículo 14 nos dice: entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. En todos los tiempos hemos experimentado esto. Y en todos los tiempos de nuestros padres y abuelos y de otras generaciones se ha experimentado lo mismo. La gente, los pueblos, llegan a un punto de fastidiarse, de cansarse, de aburrirse de los políticos, de aquellos que en campaña hacen promesas que no van a cumplir. Y siempre hay como ese deseo entre las multitudes de que llegue un gobernante que ahora sí garantice un mejor gobierno, que garantice un buen acceso a la salud, a la educación, unas cargas tributarias que se puedan sobrellevar, que garanticen la capacidad adquisitiva de la gente y también el poder alimentarse de la mejor manera. Es así que estas multitudes, al ver lo que Jesucristo ha hecho, ellos lo relacionan con la promesa que Dios le hizo a David, el Mesías que vendría, que organizaría todas las cosas y que haría de la nación de Israel una nación próspera para siempre. Ellos ven en Jesús un libertador. Ellos ven a Jesús alguien que alivia sus cargas, que puede bendecir su futuro. Pero ¿qué futuro ellos piensan? ¿Qué futuro ellos encuentran en Jesús? La solución a problemas temporales. Este es también un punto de reflexión para todos nosotros, porque vivimos afanados, preocupados, nos levantamos todos los días a salvar el día, a ganarnos el día. Trabajamos, nos esforzamos tratando de lograr un mejor futuro, unas mejores condiciones de vida. Y justamente esto es bueno, pero cuando eso se extrapola a la fe cristiana y la gente ora y va a la iglesia y se congrega y desarrolla un ministerio con solo una intención o un solo propósito, mejorar la calidad de vida, no siempre va a tener eso que desea. El Señor Jesucristo vino a solucionar los problemas más graves del ser humano, el problema del corazón, su necesidad de ser redimido del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero muerte eterna. Parece que es todo lo que pueden ver esta multitud. Un hombre legislador, un hombre administrador, un hombre que les podría dar un resultado o una nación boyante. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte. Otra vez encontramos aquí evidencias de la naturaleza divina de Jesús, la omnisciencia de Jesús. Omnisciencia no solo es que Dios conoce todo lo que es para nosotros desconocido. Omnisciencia es también que Jesús conoce lo profundo y más secreto de los pensamientos, de las intenciones de cada corazón. La omnisciencia de Jesús. Ningún ser humano es omnisciente, ninguno. Es más, la aparente adivinación es un fraude. Nadie puede adivinar el futuro, porque el futuro solo está en Dios. Lo demás son estadísticas o especulación, pero el futuro está en Dios. Por eso ningún ser humano es omnisciente. Cristo Dios es omnisciente. Va terminando la tarde, estamos ya en la noche. Así que el Señor Jesucristo envía a sus discípulos en la barca para cruzar al otro lado. Y Él se queda un rato conversando con toda esta multitud, predicándoles el evangelio. Porque este relato también lo encuentran en los demás evangelios, donde usted puede leerlos y hallar más extensión.
Pero fíjese en algo. El propósito de esta señal milagrosa es dar una constancia a sus discípulos, es traer a sus discípulos certeza de lo que Él es. En el momento anterior, Jesús discute con los fariseos, con los líderes religiosos de aquel entonces, y discute a ellos y hace afirmaciones de su naturaleza divina. Ahora está revelando su naturaleza divina a sus discípulos a través de estas señales, y tiene todavía que demostrar, tiene todavía que confrontar, tiene todavía que hacer sólido su mensaje a sus discípulos. Leemos en el versículo 16: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a ellos, y tuvieron miedo. Pero Él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. De esta manera termina esta clase, esta lección, esta enseñanza, esta instrucción o esta confrontación al corazón incrédulo de sus discípulos. Ya en este momento no está la multitud. Los testigos es la mar, los fuertes vientos, y Jesús está caminando sobre el mar. Otra evidencia de la naturaleza divina de Jesús, porque ningún ser humano puede andar sobre el agua. Lo que muestran por ahí en video son fraudes, son puestas en escena, es caminar sobre vidrio. Solo Dios tiene el poder que interrumpe las leyes naturales, porque Él no es materia ni pende de las leyes naturales. Él las creó para nosotros. En los otros evangelios nos relata el susto, el terror que tienen los discípulos al ver un aparente fantasma. Eso es natural a los seres humanos. Esto no es la incredulidad de unos discípulos. Esto no es la falta de fe de unas personas. Es que mi amigo, mi amiga que me escucha, los seres humanos somos limitados. Y si estamos a la medianoche en una embarcación y vemos una cosa en forma de persona andando sobre el agua, sin duda alguna tiene que ser un fantasma o es Dios. Pero no es un amigo, no es un vecino, no es un ser humano, porque un ser humano no tiene esa capacidad. Es una manifestación de la gloria de Dios. Es una instrucción, una afirmación testimonial para el corazón de sus discípulos de quién es Jesús. Usted y yo, en algunos momentos de la vida, hemos dudado de nuestra fe, sobrecogidos por problemas, por dificultades, por tristeza, por desilusión, por soledad. Podemos sentirnos tan abandonados por Dios, sentir que perdemos la fe. Los discípulos eran tan seres humanos como usted y yo. Ellos necesitaban ser afirmados en la persona de Jesucristo. Y cada creyente hoy, si va a sobrevivir a la inclemente oleada de maldad, de ofensas, la tiranía de este mundo, las tentaciones, las pruebas, las enemistades que nos trae este mundo, tenemos que desarrollar una fe sólida. ¿Quién es Cristo en su vida? ¿Quién es Cristo en usted? Jesús, andando sobre el mar, responde a sus discípulos con el nombre de Dios. Nos remonta a la historia. Moisés en el desierto y ve a lo lejos una zarza que arde y no se consume.
Y después de mucho rato de observar que no se consume, se acerca y escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés, quítate el calzado porque pisas tierra santa. Si voy a los hebreos y me preguntan quién me envió, ¿qué les diré? Y Dios le responde así a Moisés: yo soy. Yo soy significa Dios único, siempre indefinido, siempre presente. Yo soy el que soy. Es la respuesta que Jesús le da a sus discípulos en medio de la tormenta, caminando sobre el mar. Se presenta Dios nuevamente, ya no en el desierto, sino en alta mar. Una lección para sus discípulos, un momento para afirmar su fe, relacionándose con Dios encarnado, la promesa cumplida. Como he concluido en los diferentes estudios bíblicos del Evangelio de Juan, el desafío que enfrentamos muy adentro de nuestro corazón es la certeza de quién es Jesús. ¿Jesús es Dios o es un profeta? ¿Jesús es Dios o un revolucionario? ¿Jesús es Dios o quién es Él? ¿Un mito urbano? ¿Un invento religioso? ¿Quién es Jesús? Y de esto depende nuestra eternidad con Dios, nuestra paz y nuestro peregrinaje en esta tierra. ¿Quién es Jesús? Este es el desafío. Este fragmento histórico nos fue dado a nosotros para que creamos en Jesús. Nosotros no necesitamos hoy ninguna señal milagrosa para creer en Jesús. No la necesitamos, porque tenemos las constancias. De hecho, tenga en cuenta que todas las señales milagrosas que hizo Jesús tuvieron como propósito no enseñarnos que ese es el Evangelio, sino para dar constancia, para dar testimonio de que Él, Jesús, es Dios. Es Él quien tiene el poder de salvar al más vil pecador, porque un hombre, aunque diera su vida por el otro, no podría salvar a nadie. Todas las señales milagrosas que hizo Jesús tuvieron ese propósito, la constancia de su naturaleza divina. Adore a Cristo Dios, entregue su vida a Jesucristo, viva para Él, interésese en conocer quién es Jesús, lea despacio, medite en la palabra de Dios. Puede usted conocer a Jesús desde los primeros relatos ahí en Génesis y lo encuentra hasta los últimos en Apocalipsis. Entregue su vida a Jesús, conságrese a Él, conságrese a Jesucristo, búsquelo, congréguese y viva la experiencia comunitaria bajo la presencia de Jesucristo, aquel que dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. ¿Usted es discípulo de Jesús? Pues Jesús tiene un profundo compromiso con sus discípulos. Y hay otros que no son sus discípulos, las multitudes. Las multitudes también son bendecidas por la gracia común de Dios. Todos los días Dios bendice al mundo. Todos los días Dios bendice su creación. Pero de manera especial, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, está cuidando, instruyendo, bendiciendo, madurando el corazón de sus discípulos. Oremos juntos. Te damos gracias porque nos has tomado con tu amor, nos has hecho tus discípulos. Pero si alguien ha llegado al final de esta disertación y se reconoce como alguien que necesita ser discípulo de Jesús, te ruego que le tomes en tus brazos. Señor, el que está en tus brazos no se perderá. Un cristiano jamás se perderá, porque ya no depende de sus propias fuerzas, de sus motivaciones. Depende de los brazos de Cristo,
Bendice tu iglesia a través de esta disertación. Bendice a tus discípulos. Te lo ruego, precioso Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro divino Maestro y Salvador. Amén. Si usted ha logrado llegar al final de esta disertación, le felicito. Es un desafío, es una batalla en el interior de cada corazón. Escuchar, atender a la palabra de Dios. Le invito a que coja su Biblia, que la lea con cuidado. Si no tiene una Biblia, comuníquese con nosotros, se la obsequiamos. Pero busque leer y meditar en la palabra de Dios. Conozca a Jesucristo. Y nos vemos la próxima semana en nuestro estudio bíblico. También ore por nosotros para que Dios siempre nos permita seguir contribuyendo en la predicación. Dios los bendiga. La paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.